Saludos amigos, les habla José Gómez Cerda. Estamos en el curso online sobre las ideas políticas. En este curso hemos estudiado primero las ideas de los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Después hemos estudiado sobre Maquiavelo, sobre Tomás Moro, sobre la revolución industrial y el inicio del capitalismo y el liberalismo, el pensamiento de los historiadores y los políticos de izquierda, Carlos Marx, Lenin y Mao Zedong. Hemos estudiado los políticos de la derecha, Benito Mussolini y Adolfo Hitler. También hemos estudiado sobre la desobediencia civil, especialmente Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela. Hemos estudiado también la doctrina social cristiana y sus principales ideólogos, y en esta última lección hemos estudiado el pensamiento de la socialdemocracia de Domingo Perón y sobre la globalización. Tenemos con nosotros hoy el privilegio de contar con la actuación del profesor Diomedes Núñez Polanco, quien es el director de la Biblioteca Nacional. Además, es un doctor en historia, un historiador, escribe normalmente en los medios de comunicación, tiene varios libros publicados y fue durante muchos años el asistente personal del profesor Juan Bosch. Diomedes Núñez Polanco nos va a hablar hoy sobre las ideas políticas del profesor Juan Bosch. Es uno de los dominicanos que más ha conocido, convivió muchas luchas junto con el profesor Juan Bosch y es la persona más indicada para hablarnos sobre las ideas políticas de Juan Bosch. Los dejo con Diomedes Núñez Polanco. Muy bien, muchas gracias, José Gómez Cerda, amigo, profesor. Eres un ícono de las luchas del pueblo dominicano por sus libertades, a nivel sindical, a nivel político y cultural, que está muy activo ahora en la Asociación de Periodistas y Escritores. Pues mira, hablar sobre las ideas políticas de Bosch es muy importante. Y podemos decir, mucho, claro, su vida fue dedicada a la política, incluso su labor literaria, su labor social, también fue parte de la política. ¿Sí? Pero de decirte que esas ideas pues, de Bosch, sus ideas políticas y sus ideas literarias, sus ideas de literatura, que yo pienso que son parte de un todo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, él, sus luchas sociales, su lucha a favor de los derechos humanos, que son parte de su vida política, su lucha por la democracia, su lucha por la justicia social, su lucha por la dignidad de la gente, no solamente de los dominicanos, ¿no? La dignidad del ser humano, ¿no? Como está explícito y en detalle en aquella carta que le envió el 14 de junio de 1943, 2143 en La Habana, a Héctor Cabral, a Tomás Hernández Franco y a Ramón Marrero Aristi, que fue una comisión que estuvo en La Habana, lo visitó en esos años, y ahí él habla del tema haitiano, del tema de la situación del pueblo haitiano, del tema de la dignidad. Entonces, me quiere decir que Bosch, su visión de la política es, digamos, holística, es decir, engloba muchos aspectos. Y por eso no solo se enfoca a los temas
dominicanos, los temas del país, sino también a los temas de la humanidad, porque los temas de la democracia, los temas de la libertad son temas universales, ¿no? Y entonces pienso que esas ideas de Bosch, fundamental, todo el tema constitucional, es decir, un aspecto importante de su trayectoria, de su vida como estadista, también su constitución de 1963 es tan trascendental en la vida dominicana, esa constitución, todo lo que significó, incluso el mismo hecho de la guerra de abril, es decir, la revolución que tuvo que ver con el discurso, la consigna de la revolución de abril, el acontecimiento más importante mexicano en el siglo XX, era la vuelta a esa constitución y la vuelta a la presidencia de Bosch. Es decir, todo englobaba todo ese sentimiento, toda esa acumulación de derechos, de derechos y también de deberes sociales, y de propuestas y de mandatos, porque una constitución son mandatos, ¿no? A la sociedad, a todo el conglomerado, de la vida de un país, de una república. Y modo que ese Bosch que conforma tantos aspectos, tanta arista del acontecer político, social, cultural, literario, de la comunicación, toda esa parte, ese maestro de la comunicación que fue, y pienso que todo lo resume, toda esa andadura de Bosch en su accionar político y social, tiene que ver desde la infancia lo marca. La infancia en la vida en La Vega, que nació en la ciudad de La Vega. Mucha gente cree que nació en Río Verde, que no nació en la ciudad de La Vega, aunque tuvo tiempo que vivió con su abuelo y con una familia en Río Verde, pero también vivió en El Pino, ¿no? Y también de niño vivieron en Cabo Haitiano un tiempo, es decir, sus padres, incluso una de sus hermanas, una de las que nacieron allá, en Cabo Haitiano. Entonces, entonces, la infancia, la vida de La Vega de su infancia, aspectos que lo marcaron, ¿sí? La pobreza que había en el país, es decir, el país en esos años, finales, principios del siglo XX, la miseria que había, las luchas intestinas, las mal llamadas guerras civiles, las mal llamadas revoluciones, ¿no? Que eran realmente enfrentamientos y luchas por ascender y por sobrevivir, así que no eran en realidad revoluciones como tales. Entonces esa miseria lo impactó profundamente y impactó la sensibilidad de un muchacho, de un jovencito, de un niño, que al mismo tiempo iba también formándose culturalmente, porque y eso iba a incidir mucho en su formación y en su desarrollo político. Y es que desde niño empezó a leer a los clásicos, la Biblia, leer la literatura este, dominicana, la literatura a los rusos también, leyó a los españoles, porque en su casa, en su familia, tanto en su casa de su papá, de José Bosch Subirat, como en la de su abuelo, Juan Gaviño, en La Vega, en Río Verde, y luego en San Francisco, que San Francisco era, no San Francisco de Macorís, sino una finca, una zona que está frente al Santo Cerro de La Vega. Ahí vivió también su abuelo Juan Gaviño, que tenía también una biblioteca con bastante libros franceses, libros de los más diversos temas. Y recibía revistas, su padre también, de España, incluso recibía una revista de Nueva York, llegaba. Entonces, ese muchacho fue formando no solamente una sensibilidad y una cultura, que al mismo
tipo desarrolló una sensibilidad. Y esa sensibilidad se expresó fuertemente, le dolía el dolor de Von Bosch, su, no digamos que su pena, pero sí su preocupación por el drama dominicano de su infancia, que lo vivió eh, en La Vega y también en otras partes del país, porque estuvo en la capital, aquí, sí, aquí estuvo trabajando, el muchacho, así que también trabajó, trabajó en casas comerciales, eh, pero en el caso de La Vega, y también viajó con su padre después de la crisis de los años, la crisis financiera, el mundial que hubo en 1920, 1921, una crisis previa a aquella crisis, a la crack que tuvo el mundo, ¿no? En 1909. Entonces, en esa etapa de dificultad, él viajaba con su padre por la línea noroeste y también vio el drama, la pobreza de esa zona. Bueno, que tenemos en Bosch todo ese mundo de dificultades que le impactó tanto, pero también ese mundo cultural en que él pudo tener el privilegio, digamos, de cultivarse culturalmente, porque su padre asistía en La Vega a tertulias de escritores y amigos en La Vega, en la que había varios extranjeros, varias gente de la misma ciudad, maestros, y había entre ellos uno llamado Federico García Godoy, nacido en Cuba, pero que se había establecido ya en Santo Domingo, un gran ensayista, novelista, historiador de la literatura, que participaba en esas tertulias, imagínate, entonces ese es el ambiente. Y en algún momento Francisco Villa Espesa, el español, estuvo en La Vega digo, estuvo en el país, vino en la época de la ocupación norteamericana y se recuerda que escribió versos contra la ocupación norteamericana. Y Bosch en La Vega asistió con su padre a esas actividades culturales en las que Francisco Villa Espesa participaba. Entonces ese sentido, incluso decir que ahí nace esa visión crítica de ruptura de Juan Bosch frente a lo tradicional, ¿no? Por ejemplo, ya cuento, esto es una anécdota, sí, cuenta, se dice, es una de las noticias que hay, que él iba también a la casa del abuelo a vacacionar. Pero ocurre que a veces creaba algunos problemas con los trabajadores. Su abuelo tenía finca, la finca allá, tenía echadías, y sucede que cuando los jóvenes llegaban allá, de vacaciones, comenzaba a preguntarle que cuánto ganaban, que cuántas horas trabajaban, que cómo lo trataba el abuelo, y ellos lo decían, y ustedes aceptan eso, entonces don Juan, en alguna medida, le pedía cuenta al abuelo, pues abuelo, pues, tiene que tratar mejor a esos trabajadores, ¿no? Y ahí, pues, Evelyn, que ha escrito un libro sobre los Bosch Gaviños, sobre los Bosch Gaviños, Evelyn Marte, se llama, una joven también de Río Verde. Bueno, entonces en ese libro dice que considera que Bosch fue quizá uno de los primeros abogados laboralistas dominicanos, porque orientó a esos finqueros. Pero sí, que ahí nace, sí, ese mundo. Ya Bosch ese bueno, que aunque José me decía, yo me queremos que tú trates precisamente el tema político, es que no podemos desligarlo, o sea, su pensamiento de su obra literaria, porque pienso que su obra literaria es una expresión de su accionar político. Es realmente no hay ningún documento de denuncia social política que sea tan contundente y tenga tanta dureza y tanta, digamos, proyección y impacte tanto
la gente que esos cuentos de Juan Bosch, es decir, el cuento de los amos, es decir, sí. ese drama que se plantea ahí, el cuento, por ejemplo, de las mujeres, el tema de la discriminación, ahí está planteado ya incluso el feminicidio ya en eso, ¿sabes? Entonces, Diomedes, tú has hecho una descripción de la formación de Juan Bosch, política, intelectual, todo esto. Ahora, exacto, y en ese marco, antes de que tú sí, sigas, quiero decirte que está toda esa parte ahí, y obviamente que todo eso se va a centrar, y se va a coronar como base de esa dimensión política, con una obra y un personaje, la historia latinoamericana, que va a ponerle el sello, digamos, a ese Juan Bosch, que tendrá una expresión de que me refiero, que eso veremos más tarde, a Eugenio María de Hostos, lo que significó para Juan Bosch conocer la obra transformadora, esa obra, la obra digamos, para la época revolucionaria de Eugenio María de Hostos. tú eres de las personas que ha estado más cerca o estuvo más cerca de Juan Bosch, y la descripción de la formación de él, muy detallada, ¿no? De ti que tiene ese tipo de conocimiento. Ahora, tú como político, como historiador, ¿qué influencia tú tienes de Juan Bosch? De principios, de valores, de ética, porque él fue un profesor, no solamente para ti, sino para el pueblo dominicano. Pero las ideas políticas de las personas se reflejan en eso, ética, principios, valores y las ideas propias de Juan Bosch en la materia política. Sí, bueno, para mí yo diría que para una generación, ¿no? Y para una sociedad, porque don Juan Bosch, esto es parte de su dimensión política, y es que no solo tuvo un concepto, no solo luchó por la libertad, ¿no? Porque su lucha contra Trujillo, tuvo 23 años en el exilio, y fundó el PRD con otros dominicanos, ¿no? Destacados también, exiliados, por el papel. Este, y cuando llega al país, es decir, no solamente tenía todos sus conceptos, sino que también tenía la manera de proyectarlo. Así. Era un gran comunicador, así, tenía una faceta política importante, la comunicación. Entonces, Especialmente radial. radial, exacto. Y esa influencia la tenía gracias a su vida de exiliado. Así que en Cuba había grandes comentaristas radiales, gente que trazaban las pautas en términos de la orientación política y social en Cuba, este, como aquel que Eduardo, no, cubano, no me acuerdo, Chivas. Eduardo Chivas, que era un gran político, Sí. es decir, líder del Partido Ortodoxo cubano, y por su gran poder era a través de la radio. Que se suicidó frente a la radio. Sí, sí, fue un tema exacto, Sí. se suicidó frente a la radio, un tema de denuncia que hizo, que no pudo así demostrarlo en ese momento. Incluso quiero comentar, a propósito de Eduardo Chivas, cuando estuvo aquí Fidel Castro, visitó a Don Juan en su casa, fue en agosto, en el primer viaje, ¿no? En el 98 y en el 99 Fidel. El primer viaje fue en el 90, primer viaje oficial, porque por aquí pasó él en el 48 por el aeropuerto Andrews, ¿cómo se llamaba? General Andrews, por ahí estuvo de incógnito, pasó, iba rumbo a Colombia, a un congreso estudiantil, pero de manera formal, su primera visita formal de Estado fue en el 98 y después volvió en el 97 a otro evento internacional. Bueno, estuvieron los dos Juan Bosch allá, y alguien se comentó que el papel de Bosch en la formación y la educación del pueblo dominicano a través de la radio, y él mencionó, lo más seguro de Juan, recordaba ya todo lo que significó para Cuba Eduardo Chivas. Bien, entonces, es entonces que lo de Bosch, que no solo formó varias generaciones, y su obra, de su visión ética, de la política y de la vida, que tenía una manifestación y una visión y una didáctica para el pueblo. ¿Sí? Esa parte de enseñar a los dominicanos, yo diría, el ABC de la política, y también podemos decir de la ética, ¿no? Porque aunque el Eugenio María de Hostos, su
moral social, yo tanto en Bosch, pero quien dimensiona todas esas ideas políticas a través de la radio es Juan Bosch, que comparte todo ese proceso. Yo creo que esa influencia de varias generaciones, tanto la generación de esos años, la generación del exilio primero, porque se comunicaba a través de la radio también, de La Habana, aquí lo escuchaban, aunque fuera clandestinamente, justamente la gente escuchaba esas emisoras, pero después ya en el 61 comenzó ese contacto directo de Borchardt con el pueblo dominicano a través de sus discursos radiales y claro, expresaron y enseñaron al pueblo dominicano, a varias generaciones, del sentido de la política en el sentido ético, el sentido de la libertad, el sentido de la democracia, el sentido del respeto humano, el sentido de la dignidad, y el sentido de la participación popular. Por ejemplo, porque hasta entonces, digo, hasta la época, este país había vivido 31 años bajo una dictadura en la que el pueblo aparecía como en el escenario, ¿no? El escenario de la vida política y social, ¿no? Como espectador. Pero Bosch, una de las grandes papel de Bosch, participación en este país, aporte que le da al pueblo dominicano la participación, lo coloca como actor del proceso histórico, a través de los sindicatos, a través de los necesitados, a través de las cooperativas, a través de los partidos políticos. Y entonces, en ese sentido, tenemos un líder político y social, como una función social, que proyectó todo su pensamiento, toda esa gama diversa de posibilidades a través de esos amplios sectores. Diomedes, una de las cosas más destacadas de Juan Bosch es haber sido político y escritor. La República Dominicana es el único país del mundo que ha tenido dos presidentes escritores, a Juan Bosch y Joaquín Balaguer. En Argentina estuvo Sarmiento, que era escritor, y fue un destacado político también. En Venezuela, Rómulo Gallegos fue presidente y duró 7 meses, igual que Juan Bosch en la presidencia. Y no hay, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en los Estados Unidos, en Argentina, en México, no han habido profesores, escritores que hayan sido presidentes. Y un privilegio para la República Dominicana tener a Balaguer y a Juan Bosch, políticos y escritores. Tú que estuviste cerca de Juan Bosch, siendo un político que lleva 24 horas al día trabajando, ¿cómo puede escribir? Porque eso es una cosa muy difícil de explicar. Porque, con mucha disciplina. Con mucha disciplina, exacto. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, en épocas tan difíciles como las campañas políticas, ¿no? Las campañas electorales. Recuerdo que después de hacer un fin de semana, un viaje primero él llevaba, claro, tenían sus materiales de la campaña, sus notas de los discursos que tenía que pronunciar y todo eso, ¿no? Pero también llevaba algunos libros, porque había momentos en que ya en la noche él tenía ya no había campaña de noche, ¿no? Y entonces pues ya al momento de acostarse él usaba y tomaba notas y eso. Pero cuando regresaba, y recuerdo varias veces, después de regresar, por ejemplo, un domingo, llegamos al domingo del sur, por ejemplo, de la vuelta al lago, ¿no? Una cosa, cansancio fuerte. No, él llegábamos quizá 8 de la noche, 9 de la noche, y ahí él se hablaba con doña Carmen, se hablaba de la familia, y poco después, podía encontrarlo en el escritorio, trabajando, tomando unas notas ya para el artículo para Vanguardia que estaba escribiendo, o el artículo que le habían pedido por una revista extranjera. Lo que pienso que la disciplina de Bosch, porque él primero era un gran madrugador, y lo primero que hacía era, obviamente, que desayunaba, él mismo hacía su desayuno, ahora a las 5 de la mañana, ¿no? En servicio. Y un desayuno frugal, bastante frugal, ya sabes que la conflé, pasa,
Isure, Jesús Guineo, ese era su desayuno, sí. Y luego comenzaba a ver, pues ya a esa hora también a los periódicos, todos los periódicos, a leer los periódicos, a informarse, bastante informado de la política nacional e internacional. Leía los periódicos dominicanos, todos, ¿eh? Incluso leía la página deportiva, estaba muy informado del tema deportivo, leía las esquelas mortuorias, sí. Y a veces él llegaba, pues se entraba a las 7 de la mañana, se enteraba de lo que había sido las esquelas mortuorias, y a veces llegaba a la funeraria antes que algunos familiares, algunos amigos. Sí. Incluso él, esa parte de los periódicos, uno había recibido periódicos extranjeros, sí. Periódicos del New York Times siempre recibía, y algunos periódicos también de España, como El País, o el Le Monde Diplomatique, o el Le Monde de Francia. Sí. Que una cosa como político, bueno, porque la Juan era tan certero, bueno, era que estudiaba permanentemente y leía permanentemente, de modo que la literatura para él, es decir, bueno, la literatura, digamos, política, tú sabes que él ya al regresar al país después del largo exilio, llegó el 20 de octubre de 1961, y ya no escribió más literatura de ficción, ¿no? Solo después escribió un cuento que le escribió Manuel Rueda, un cuento que se llama El culpable, también infantil, pero no, su último cuento fue La mancha indeleble, un cuento que escribió en Venezuela, incluso le fue dictado ese cuento a Doña Carmen en esa ocasión. De modo que la literatura, la vinculación de Bosch, mientras estuvo en el exilio, luchando contra la dictadura de Trujillo y contra otras dictaduras, porque se da el caso de que Juan Bosch no solo fue perseguido o luchó contra Trujillo, no, también luchó contra Somoza, luchó contra otras tiranías le tocó de América Latina. En el exilio, cuando eran casi luchó contra Batista, sí, muchas. Y fue perseguido por esa dictadura. Pérez Jiménez, Stroessner y todo eso. Fue perseguido por la dictadura y entonces, por al mismo tiempo, escribía literatura, porque vivía de escribir sus cuentos, sus libros, las conferencias que se las pagaban. Pero en el caso dominicano, ya después del regreso, José, Bosch se dedicó, siguió siendo un trabajo intelectual, pero más bien en la parte historiográfica y en la parte política, el ensayo político, sí, fundamentalmente. Pero él sacaba tiempo, creo que parte de esa, su fórmula para poder ser político e intelectual al mismo tiempo, era su disciplina, su dedicación fuerte, extremada bueno, al trabajo. Estamos ya casi terminando. Para mí, personalmente, tuve una experiencia muy importante con Juan Bosch. Durante la intervención norteamericana, Camaño me había nombrado embajador en Chile, Venezuela y México. Estuve en Puerto Rico con Bosch, porque era el jefe de todo el mundo. La revolución del 65 fue para el retorno de Juan Bosch a la presidencia de la República. Y él era el jefe supremo de todo eso. Y después en otras ocasiones, tengo en YouTube unos videos que se llaman Conversaciones con Juan Bosch. Pero quiero decir, antes de que tú sigas, ahora que tú hablas de eso, de que fue el jefe supremo de ese proceso, decirte que no solo fue, sino que también organizó, fue el gran organizador, ¿no? Organizador junto con Fernando Domínguez, lo que fue el levantamiento de abril. ¿Qué pasó? Con el golpe de Estado, sepan eso los que lo están escuchando, tanto los del curso, las ideas políticas, como los que ya lo están viendo este video en otra ocasión. Y es que la noche del golpe de Estado, en Palacio, don Juan, bueno, al no enterarse del golpe, se enteró en la tarde y que venía el golpe. ¿Y qué hizo? Dice, bueno, tengo que comunicarme inmediatamente, ordenó que le comunicase con el teniente coronel en ese momento, Rafael Tomás Fernández Domínguez, ¿no? Que era su hombre de confianza. Y le indicó al coronel Calderón, que era el jefe de los ayudantes militares, que lo localizara, no lo tuviera a Fernández Domínguez.
Y finalmente lo localizaron. Estaba en Cenoví, por allá, y que venga inmediatamente. Y le dijo, le informó de lo que estaba pasando. Le dijo, mira, prepárate un equipo élite, para que pueda actuar en cualquier momento. Esto es lo que está pasando, yo voy a Palacio, voy a enfrentar directamente la situación. Y en la madrugada de, del 25 de septiembre fue hecho preso en el Palacio. Estando preso allá, llegó un mensaje del coronel Domínguez diciéndole que tenían ya preparado 12 hombres, élite, para asaltar el Palacio Nacional y dar un contragolpe sobre la misión. Y Don Juan, obviamente, imagínate, 12 hombres, no significa. Sí, sí, así fue. Entonces le contestó a través de la persona que recibió el emisario, le mandó a decir, no, dile a coronel, a Domínguez, a Fernando Domínguez, que no, que eso sería un suicidio. Estamos presos, vamos a salir al exilio y que ya nos comunicaremos, vamos a preparar la resistencia. Y quiero decir que Bosch fue quien preparó, es decir, no solamente había hecho un gran gobierno, un gobierno patriótico, un gobierno democrático, un gobierno también que parte de esas ideas políticas son su visión de desarrollo que tuvo, ¿sí? Entonces, que fueron expresadas en ese gobierno, ¿sí? El manejo de la cosa pública, el manejo de la deuda externa, el manejo de la educación. El país no contaba casi con profesionales, entonces había que mandar a impulsar la educación, tanto la educación básica, sí, tanto la educación básica, sí, de la escuela, como la educación técnica como la profesional, sí. Entonces eso fue un puntal clave, central de su política, ¿no? Y pero había que industrializar el país, ¿no? Pero ese país, como, porque sin industrialización no hay desarrollo. ¿Cómo había que industrializarlo? Bueno, había que electrificar el país, que tampoco tenía posibilidades eléctricas en ese momento. Y por eso ahí estaban los proyectos de las presas de Tavera y de Valdesia, ¿no? Fundamentales para el desarrollo, no solamente en el tema de riego, para la agricultura, sino en términos de la electricidad, fundamentalmente. Entonces eso era muy clave, esa visión. Y por eso cuando estuvo en Europa y en Estados Unidos, luego del triunfo del día 20 de diciembre de 1962, que gana las elecciones abrumadoramente, ¿sí? Incluso dice que fue un 59%. Tenemos ya información que se investigó ya de Acosta, y un documento que ha aparecido, que fue el 62.2% la votación de Bosch, porcentaje en ese momento. Bueno, entonces todo el tema de la educación, había que mandar toda la cantidad de dominicanos, de humildes y gente que para prepararse en diversas áreas, arquitectos, ingenieros industriales, a nivel culinario como May Mercedes, a nivel de la comunicación, que el país estaba en pañales, eran 30 años, fueron 30 años de sojuzgamiento, y no tuvo el país la posibilidad de salir a prepararse, ¿no? Entonces, un curso comunicador habló ¿cómo se llama? Freddy Verasgoico y Nandi Rivas estudiaron comunicación en Brasil, pero también estudiaron educación en sociología en Brasil. Radamés Mejía, que después fue rector de la universidad, vicerrector de la Catamaima, y rector de APEC, pero también Dagoberto Tejeda fue sociología, no, y estudió sociología ya en Brasil. Es decir, toda una gama, pero a nivel también de empresarios, de gente que hoy son importantes. Félix García, creo que el mismo que escribe en el periódico Hoy, funcionario importante de los Santaella, catedrático, se formaron también en México. Es decir, que en esa ocasión Bosch tuvo la visión
clara de que el desarrollo del país tenía que ser a base de los grandes recursos humanos, y había que mandarlo a estudiar fuera del país. Y hoy, en estos años, digamos, en estos años, en la vida dominicana, este, gran parte de los protagonistas del desarrollo del país, bueno, tú mismo estuvieron fuera, ustedes, Henry Molina, también, musicalista, pero también estudiaron, se formaron fuera del país, así que a nivel social, a nivel político, a nivel académico, bueno, y la misma escuela que hubo aquí del CIDES, que dirigió en ese momento, coordinado de Sacha Bollman, ¿no? Hubo una escuela. Bueno, entonces, ese personaje, esa visión de Bosch sobre el ejercicio democrático, la constitución de 1963, yo creo que en términos políticos ese es un gran aporte, sí. Una constitución, ¿y por qué? Porque él tenía la experiencia ya, primero que vive en muchos países, tanto en América Latina, en Europa, pero él había participado, por eso la constitución del 63 es una constitución que todavía tiene asignaturas pendientes, que aunque la constitución del 2010 es una gran constitución, bastante moderna, ¿no? Sí, moderna, bueno, y además que no respondió a coyunturas políticas, pero la del 63 tiene que ver mucho con las grandes constituciones políticas de América Latina, especialmente incluso de Europa. Tanto la cubana de 1940, en la que él participó, sí, participó siendo asistente de Carlos Piro Socarrá, que era senador en ese momento, pero también hubo influencia en la Constitución mexicana de 1917, la Constitución mexicana, pero también una influencia de la chilena, de la argentina, que eran liberales, sí, de la República de Wehrmann, de Alemania, ¿no? De Alemania, sí, la gran constitución social, pero también la constitución de la República Española, una etapa de la República. Es decir, que ese Juan Bosch, en realidad, es el que se expresó políticamente, que educó, ¿no?, al pueblo dominicano y que tuvo una expresión política no solo de orientar a los dominicanos en cada momento, en cada etapa de su vida, sino que también, como tú señalaste en un momento dado, la ética, ver la política enmarcada en el campo de la ética, en el campo del compromiso, en el campo de la justicia social, en las áreas de la dignidad. Bueno. Y eso fue, como tú señalaste, el Juan Bosch, que se resumió quizá eso en un gran acontecimiento político y social de carácter internacional, como fue la Revolución de Abril. Bueno, hablar con Diomedes sobre Juan Bosch, podríamos pasar mucho tiempo, pero ya lo que él ha explicado creo que es suficiente para este curso que estamos dando sobre las ideas políticas, en la cual hoy nos hemos referido a Juan Bosch y especialmente una persona que vivió, que fue su secretario privado durante muchos años y que ha seguido, ha escrito, sigue escribiendo artículos y libros sobre Juan Bosch. Agradecemos la atención de ustedes y en otro programa, para que no sea sorpresa, un próximo curso que vamos a hablar sobre la cultura dominicana, Diomedes Núñez Polanco va a ser uno de los profesores en su función de director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. En su oficina de esta biblioteca hemos grabado este programa. Hasta luego, amigos.